Un país de clases medias o un país de derechos se titula el artículo de nuestro compañero y amigo Mario Luis Fuentes, que se publica hoy como todos los lunes en las páginas editoriales de Excelsior, y también como todos los lunes vamos a platicarlo con él. ¿Cómo estás, Mario Luis? Muy bien, Pascal. Tomé el tema porque ha pasado de largo el comentario, incluso de la presidenta, que somos un país de clase media. Y en ese sentido creo que es importante abrir la discusión sobre qué es un país de clase media. Muchos economistas, sobre todo los economistas, dicen que un país, una familia de clase media es una familia de 4 personas con 35,000 pesos o más. Esto pone en el sentido de que estamos hablando de un ingreso que muchas veces para estas familias es un ingreso, digamos, muy inestable y que obviamente se acompaña con problemas de salud, con problemas de violencia. Entonces, en ese sentido, el énfasis de un país en clase media, a mi juicio, viendo desde el tema desde la economía política, es tratar de reducir esta realidad de que somos un país enormemente desigual y enormemente polarizado. Insistir que somos un país de clase media, poniendo el ingreso, ¿sí?, como variable determinante, esconde la realidad de las desigualdades y de la polarización. Y también la realidad de que no puedes hablar de ingresos sin hablar de los consumos. Y la verdad es de que hoy la renta, el pago de salud, el pago de vivir una vida más o menos aceptable, transporte público, es mucho más exigente. Entonces, lo que yo trato de poner en el centro de que no podemos dejar pasar esos comentarios porque ocultan lo que por otra parte sabemos, un país polarizado, desigual, y un país donde el ingreso es muy precario, muy frágil. A ver, de entrada, el 55% está en la informalidad. Así es. ¿Y qué es la informalidad? Pues es un trabajo sin garantías, ¿no? Probablemente un trabajo que no dura mucho tiempo, ¿no? Entonces, y que fuerza a buscar otro trabajo. Entonces, tener un ingreso, incluso por arriba de 35,000 pesos, puedes tener el ingreso, pero vives una vida de alta vulnerabilidad, lo que tú dices. El problema de un empleo inestable, un empleo frágil, un empleo sin garantías de derechos. Entonces, por eso yo planteo, o sea, la verdad es de que el planteamiento desde la jefa de Estado debe ser un país de derechos, ¿sí?, en el que el ingreso es una variable. Pero nuevamente caemos en la trampa de estos indicadores o estos números que por una parte te pueden decir que la pobreza, tal y como se mide, ¿sí?, ha reducido, pero si la pobreza implica otros derechos, no se ha reducido. Entonces, en ese sentido, lo que yo trato es de desmontar estas narrativas que pasan, ¿sí?, relativamente rápido y que tienen una enorme adhesión de mucha gente, sin dar cuenta que esconden la realidad de un país polarizado socialmente, con grandes desigualdades y con una realidad. Puedes tener el ingreso, pero eres una familia vulnerable. Ya lo habíamos comentado contigo, que tener mayor ingreso no significa tener mayores derechos, porque muchas veces ese ingreso adicional, y habría que verlo porque, pues como se sabe, desapareció el instituto que medía Así es. la pobreza y ahora la mide INEGI. Pero tener ese ingreso se puede ir en cosas que antes recibía la persona de manera gratuita por parte del Estado, ¿no? Por una parte está esta realidad que este ingreso que las familias reportan, mucho, o una parte importante, depende de las transferencias. Y esas transferencias son muy pequeñas. 3,000 pesos mensuales no resuelve el tema de una familia de 4 personas, que es lo común, ¿sí? Y obviamente si en esa familia hay niños con discapacidad o adultos mayores con problemas de enfermedades crónico-degenerativas, no alcanza. Por eso no hay que dejar pasar esta idea de que somos un país de clases medias o un país que aspira a eso. Yo planteo en el artículo de Excelsior, somos un país que aspira a una población que tenga todos los derechos, los mínimos vitales, y eso no se pone en la reflexión. Y por eso me llama la atención de que en la vorágine de todo lo que está pasando en el mundo y lo que pasa en el país, homicidios, extorsiones, dejamos pasar y pareciera ser que aceptamos que un país de clases medias es lo deseable. ¿Por qué te parece que se ha centrado el discurso oficial en lo social a hablar casi exclusivamente de ingreso? Porque en las otras dimensiones, yo no le llamo carencias, yo le llamo privaciones, ¿sí? No las carencias, con las privaciones son de tal complejidad que aun cuando la presidenta y su gobierno y los gobiernos hacen un esfuerzo enorme en salud, sobre todo, no es suficiente. Entonces, lo único, digamos, medible, demostrable, usando los criterios neoliberales, por decirlo de una manera, eso te iba a decir. Sí, porque son criterios neoliberales, Sí. ingreso, consumo, ¿sí?
caen en la trampa de una narrativa que tiene que recurrir a estos números que les son, digamos, en términos de la narrativa, positivos políticamente. Entonces, en ese sentido, creo que una de las exigencias que haríamos los que estamos en lo social desde la UNAM es plantear que la agenda es de derechos, no de ingresos y consumos, con los datos de empleo que tú bien has narrado y con la realidad de esta enorme vulnerabilidad ante la enfermedad y algo que yo llamo las muertes que no deben ser. Sí, tomaba nota de lo que decías porque justamente uno de los principios paradigmáticos del neoliberalismo es mejor darle el dinero directamente a la gente que darle el servicio y que la gente con ese dinero compre el servicio, ¿no? Pero es mucho más fuerte porque el ingreso implica mandar a las gentes a los mercados. Sí. Y los mercados son, por su naturaleza, desde mi punto de vista, mercados que excluyen, mercados que abusan, mercados que no garantizan calidad. Entonces, mandar a la gente a los mercados, sobre todo de los bienes primarios, es realmente una actitud muy neoliberal, ¿sí? Cuando sabemos que el Estado, el gobierno, no tiene estructuras suficientes para regular y normar los mercados, para generar mercados incluyentes. Entonces, la paradoja es que se usan ciertas ideas, cierta manera de pensar en lo social que refuerza, en el fondo, una noción que no pueden negarlo. En principio, desde dentro, son neoliberales al decir que el ingreso es suficiente para una vida media. Bueno, ahí está, un país de clases medias, un país de derechos, es lo que se pregunta Mario Luis Fuentes en su artículo de hoy en las páginas editoriales de Excelsior. Gracias, Mario Luis. Gracias a ti, Pascal, hasta luego. Gracias, buena semana.